Hoy os quiero hablar en el canal de las herramientas a batería y de las baterías de marcas chinas, que se parecen mucho a marcas de reconocido prestigio, sobre todo marcas americanas, que ya todos conocemos. Estas máquinas y estas baterías son compatibles también con estas marcas que os digo y os pueden funcionar. Siempre son a precios mucho más asequibles, siempre teniendo en cuenta que son máquinas y baterías para uso más bien doméstico, no profesional, pero que para un uso diario, esporádico y demás, pues van muy bien. Lo que tengo ya en pantalla, lo primero que os voy a enseñar son las baterías, los tres tamaños y tres capacidades que tenemos y las características más o menos que tienen cada una de estas baterías. Las tres baterías las tengo aquí en pantalla, sería la pequeña, mediana y grande. La pequeña sería de 5 celdas, una batería donde el enganche y los conectores por los que se alimentan las herramientas son, como digo, muy similares a algunas marcas muy conocidas. El rango de funcionamiento de esta batería son de entre 18 voltios y 21 cuando están cargados al 100%. El conector de carga sería este que tenemos por aquí. Luego también os enseño los cargadores que se utilizan para cargar estas baterías. Luego tenemos un testigo o indicador de nivel de carga. En este caso son con LED. Vemos que ya está cargado al 100%. Y este sería el pulsador para destrabar la batería de las herramientas. Lo que nos tenemos que fijar siempre es en esta parte de aquí, que es la que engancha con nuestras herramientas para ver la compatibilidad con ellas, ¿vale? Como digo, esta es de 5 celdas y esta tiene más o menos un peso aproximadamente de unos 300 gramos. Ahora vamos a pasar a la herramienta, o a la, mejor dicho, a la batería mediana. Estas son de 10 celdas. La primera me olvidé de decir que tiene como una capacidad de entre 2 3 amperios en función de las celdas que nos vengan en las baterías. Tenemos diferentes marcas, diferentes proveedores, o sea que podemos encontrarnos eso, en baterías entre diferentes rangos de amperaje, entre esos 2 3 amperios en las de 5 celdas. En estas que son de 10 celdas, pues duplicaríamos y estaríamos hablando entre 4 y 6 amperios aproximadamente. Vale, este sería lo mismo, el mismo tipo de conexión, el mismo conector de carga y el indicador también lo mismo, tipo LED, 4 indicadores para indicarnos el nivel de carga. Y como os decía, pues aquí esta se nos indica aquí, en esta pegatina, pues el rango de voltaje, lo que os decía, entre 18 y 21 voltios. Esta pesa como unos 550 gramos. Y luego ya pasamos a la grande, a la de mayor capacidad. Esta ya tendría 15 celdas. El amperaje, pues llegaríamos entre los 6 y 9 amperios aproximadamente, en función de las celdas que nos traiga. El mismo conector, mismo anclaje, mismo botoncito para extraer la batería. En este caso, el indicador de nivel de carga es con una pantalla y nos va a indicar en porcentaje. En este caso indica que está cargado un 64%. Y el peso ronda los 700 gramos. Entonces, yo normalmente recomiendo para todas las herramientas, normalmente la mediana, por el nivel de amperaje y por el peso. Esta se nos va mucho de peso y claro, eso en la mano pues se nota esa diferencia de peso si estamos mucho rato trabajando con ella. Y luego también tenemos el inconveniente del tamaño. En algunas máquinas este tamaño no nos entra y no nos puede encajar. Luego la pequeña la recomiendo solo en algunas herramientas o en alguna cosa muy esporádica, puesto que el amperaje tan pequeño que tiene, si estamos desde que se empieza a descargar un poquito, las máquinas ya pierden efectividad. No es un problema de las máquinas, sino un problema de la batería que estamos usando. Entonces, intentar siempre comprar, sobre todo las baterías, como mínimo las medianas, y si vais a utilizar alguna herramienta que consume mucho, pues ya iros a la grande, a la de máximo tamaño y máxima capacidad. Con esta pues tendréis mucho tiempo de funcionamiento y en cambio con estas otras, la pequeña sobre todo, en herramientas que tengan mucho consumo, pues en muy poco tiempo os quedaréis sin batería y tendréis que estar cambiando baterías constantemente. Entonces, claro, al final eso pues molesta mucho. Por lo tanto, lo más interesante de esto es saber los pesos, saber que
los amperajes más o menos en las que trabaja y la capacidad la duración de la batería dependerá de la herramienta que estamos usando. Hay herramientas que consumen muy poco y por lo tanto una batería de esta no puede ser infinita la duración, como que digamos. En cambio, con otras herramientas, la duración de una batería de estas, pues a lo mejor puede ser 1 hora, 2 horas, dependiendo del uso continuado que le estemos dando. Ahora vamos a hablar un poco de los cargadores. Aquí os muestro en pantalla los cargadores, los típicos, los habituales que os suelen enviar con las baterías o que se pueden adquirir con las baterías son estos dos modelos. Podéis utilizar otros, podéis conseguir otros, pero estos son los habituales que os suelen vender con las baterías que os acabo de enseñar. Tenemos el más pequeñito, en este caso tiene una capacidad de carga de 0,8 amperios por hora, es de 21 voltios. El conector, la ficha para nuestros enchufes, en este caso es el europeo, pues ya que estamos en Europa, pues va incorporado el mismo cargador, y el conector que utilizamos para cargar, que es este, ¿vale? Solo tenemos un indicador que está en rojo cuando está cargando y cuando se pone ya verde, pues que ha terminado la carga. Muy sencillo. Y luego tenemos este otro, que a diferencia del más pequeñito, este ya, como ven por aquí, va a 1,2 amperios. Y en este caso la ficha o enchufe es un cable más cómodo. Y lo mismo, indicador para cuando está cargando en rojo, verde cuando está cargado. Claro, la diferencia entre uno y otro es que, claro, el más pequeñito pues va a tardar más para cargar una batería que el más grande. Más pequeñito sería más recomendable para las baterías pequeñitas, ¿vale? Para las baterías grandes, como la mediana, pues este lo utilizaríamos más bien para las baterías o medianas o las grandes. ¿De acuerdo? Hay que pensar que si una batería de estas podría, decíamos, la mediana, que puedes dar entre esos 4 o 6 amperios, vamos a poner que son 5 amperios, pues claro, si esto nos carga a 1,2 a la hora, si la tuviéramos totalmente descargada, pues tardaríamos aproximadamente unas 4 horas y pico en cargar una batería mediana. Ya no digamos la grande. Si la tuviéramos totalmente descargada y rondara luego, por ejemplo, los 7, 8 amperios de capacidad, pues tendríamos que estar a lo mejor 6 horas aproximadamente, 6 horas y pico para poder cargar una batería grande. En cambio, la batería pequeña, pues en unas 2 horas aproximadamente la tendríamos cargada. Ahora voy a enseñar algunas máquinas en las que se utilizan estas baterías, ¿vale? Grandes, medianas, pequeñas, y un poco explicaros cómo se pone la batería y bueno, y un poco hablaros de las máquinas. La primera máquina que os enseño es una lijadora, ¿vale? En este caso una lijadora que tiene 3 niveles de potencia, ¿vale? Aquí es donde se encajaría la batería y, como os decía, para algunas herramientas la batería, por ejemplo la grande, pues en este caso es demasiado. Primero por el peso y segundo porque vamos a estar lijando, desbastando con esta máquina, pero fijaos que al intentar colocar esta batería, pues nos está aquí tropezando con el aire de extracción de polvo. Y además el peso que tiene ya es muchísimo, ¿no? Funcionar funciona perfectamente. Ahí pueden ver cómo funciona. Tenemos diferentes niveles de potencia. Va muy bien, ¿vale? Pero claro, esta batería es demasiado grande, demasiado pesada para esta herramienta. Yo no la recomiendo. Sobre todo porque es que, digo, tropieza aquí. Aquí ya sería recomendable o la mediana, que yo creo que es la más recomendable. Como pueden ver, esta ya no llega justo aquí. Está justito en el límite, pero de ahí sí nos iría bien. Como pueden ver, funciona también perfectamente. O incluso también podemos utilizar, si es un trabajo que no vamos a estar mucho rato, pues la más pequeñita. Esta sería la ideal, por peso, por todo, ¿vale? Y la podemos usar. Con esta se puede trabajar bastante rato. Pero como pueden ver, ya la máquina trabaja mucho más lenta, le cuesta más, ¿vale? Pero en esta máquina, bueno, como tenemos diferentes
niveles de potencia, pues podemos solventar el problema. Pero ya os digo, la batería, estas baterías tienen muy poco amperaje y estas herramientas pues sufren y al final no tenemos el rendimiento que queremos. No la recomiendo. Ahora voy a pasar a la siguiente herramienta, que en este caso pues sería una motosierra de poda, ¿vale? Ya esta la he mostrado aquí en el canal, en otro vídeo. La verdad es que va muy bien. Ahora incluso ya vienen algunas que os vienen incorporando un depósito para el aceite, para que lubrique la cadena. Si la vais a comprar, recomiendo más que compréis esa, así no tenéis que estar lubricando la cadena manualmente, sino que lo hacéis pues pulsando una pequeña valvulita que os trae por aquí y es mucho más cómoda. En este caso, pues la batería pequeña es que no la recomiendo, para este tipo de máquina no la recomiendo. Pues bueno, vamos a funciona, pero el tema que tiene este tipo de batería, ¿vale? Vale, funciona, pero claro, de que obtenga una pequeña resistencia a la cadena, se traga un poco con la rama que estamos cortando, el tronquito que estamos cortando, de que detecta una resistencia, automáticamente el motor se para y nos deja el corte a media, tenemos que estar soltando el gatillo, volviendo a apretar, y demás. Bueno, es un incordio con las baterías pequeñas. No las recomiendo para nada para este tipo de máquinas. Yo para esta máquina recomiendo principalmente o la mediana, si no vamos a hacer muchos cortes, ¿vale? Aquí, como pueden ver, que ya el ruido del motor es diferente. Vemos como ya la máquina funciona a otro ritmo. Vamos. ¿Veis cómo va? Y ya la que sí recomiendo del todo es la grande. Para esta máquina, esta es la batería ideal. ¿Veis? Ahora si quiero, pongo otra vez la batería pequeña y veis que el ruido, el funcionamiento, ya la máquina se ve que va más lenta. Esta batería no es recomendable. Si la compras con esta batería, como muchas veces os mandan o los venden los kits con estas baterías pequeñas, el problema no está en la máquina, el problema está en la batería. No es que las máquinas sean malas, no, para nada. Las máquinas son buenas. El problema está que esta batería no es la ideal para este tipo de máquinas. Vale, entonces nada, traemos la batería y os quiero enseñar la última herramienta. En este caso, unas tijeras de poda, que es una maravilla. Esto lo recomiendo muchísimo. Para la poda va súper bien. En este caso podemos usar también la pequeña, si son ramas pequeñitas y demás, ¿vale? En este caso la encendemos, damos 2 veces y ya se activa, ¿vale? Y aquí pueden ver cómo va. Pasa que, claro, para ramas cortitas, si son ramas muy gruesas, ya ahí esta batería también sufriría un poquito, ¿vale? Y aquí tenemos una pantallita que no se va a ver cuando está iluminada, que nos dice o nos da el indicador de nivel de carga de la batería y el número de cortes que hemos dado, ¿vale? Entonces, en este caso yo recomiendo la mediana. Para esta herramienta yo recomiendo, sobre todo, se la puedo extraer, a veces cuesta un poco. Yo os recomiendo esta, la mediana. La mediana para mí es la ideal para esta herramienta, para no tener problemas y poder... ¿Veis? Ahí está. En este caso, con esta batería, tenéis para hacer, yo qué sé, a lo mejor hasta miles de cortes. O sea que imaginaos, antes vais a tener que descansar por el peso y por el trabajo de tantas horas de hacer esos miles de cortes antes que se os acabe la batería. Y además porque el motor que va aquí en la empuñadura se va calentando y vais a notar un calor excesivo aquí cuando la estamos sujetando, ¿vale? Entonces, ya la batería grande la podéis usar perfectamente, claro, pero ya el peso en la mano para hacer una poda es demasiado. Esta es una maravilla, se lleva las ramas así del diámetro que vemos aquí, en esta zona que entra en esta parte de la hoja, se lo lleva muy bien. Da igual que sean ramas duras, blandas, la verdad es que esta máquina es una auténtica maravilla. Y bueno, vamos a apagarla. Entonces, como os decía, las baterías pues, y las herramientas que vamos a usar y demás, bueno, pues esto, como os decía, las máquinas no hay ningún problema, funcionan muy bien, para uso doméstico van muy bien.
no vais a tener ningún problema, siempre utilizando la batería más adecuada. Estas prácticamente no las recomiendo. Con estas las máquinas funcionan, no tienen todo su rendimiento, todas sus capacidades, y os va a dar una mala experiencia de uso y de trabajo pensando que es que las máquinas son malas. Para nada, las máquinas son buenas. El problema está en la batería. Entonces siempre como mínimo la batería mediana y en algunas pues la grande, para tener el máximo rendimiento y sobre todo también tengamos una autonomía que nos dé para hacer todo el trabajo. También recomiendo tener más de una batería, por supuesto. Y nada, deciros que las baterías podéis conseguirlas siempre a diferentes precios y demás, siempre en las páginas de compra por internet muy habituales como Amazon, como puede ser AliExpress, como puede ser eBay, etcétera, etcétera, ¿vale? Les intentaré dejar aquí abajo en la descripción del vídeo enlaces a donde yo he comprado algunas de estas herramientas y estas baterías. Y nada, espero que os sirva de ayuda y hasta el próximo vídeo.